Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Out of Spain, this is a developing story as we go on air. Police in the Catalonia area have arrested a leading politician, Joseph Maria José, in a morning raid. Catalonia plans a referendum on full independence, of course. Die spanische Polizei hat nun den engsten Mitarbeiter von Kataloniens Vizeregierungschef festgenommen. Josep Maria Juve gilt als dessen rechte Hand. Retour en Europe, toujours beaucoup de tensions en Catalogne à 10 jours maintenant de la date choisie par les séparatistes pour organiser leur référendum. La Guardia Civile perquisitionne en ce moment des bâtiments du gouvernement séparatiste catalan. A los responsables de la Generalitat que están protagonizando este desafío a nuestra convivencia, les reclamo que cesen en sus actuaciones ilegales, que abandonen sus propósitos. Saben que este referéndum ja no se puede celebrar. El govern de Catalunya ha estat objecte avui d'una agressió coordinada per les forces policials del Ministeri de l'Interior del govern espanyol amb l'objectiu d'impedir al conjunt dels catalans que es puguin expressar en llibertat i en pau el dia 1 d'octubre. Y creo que ante la situación que estamos viviendo, en la que se están produciendo detenciones de miembros del gobierno catalán, pues vamos a una situación en la que en España va a haber presos políticos. Yo creo que no es sensato. Yo pensaba que de tanto viajar los señores de Podemos a Venezuela sabían perfectamente lo que eran presos políticos. Si alguien quiere en Cataluña ir a la independencia, tiene una vía democrática para hacerlo, que es instar la reforma de la Constitución. No nos hubiera gustado llegar a este punto, ¿no? Porque la realidad es que si el señor Puigdemont no hubiera convocado un referéndum ilegal, si el señor Junqueras no le hubiera dicho al señor Montoro que a partir de ahora ellos hacen lo que les da la gana con el dinero público, si los consejeros y la Generalitat estuviera cumpliendo las leyes y preocupándose de todos los catalanes, este tema pues no sería un tema de debate hoy y hoy no estaríamos viendo las imágenes que estamos viendo. Ampolles, tenen aigua, fins i tot els manifestants estan molt contents. Hi ha hagut vidres trencats també al costat de la... Saludos, muy buenos días, bienvenidos una mañana más a La Cafetera, este espacio en el que tratamos de buscar explicaciones a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y tratar de también de observar la actualidad con una mirada sosegada en un momento en el que sabemos que hay una gran preocupación nacional y también mucha gente que está fuera y que está viendo las portadas de los periódicos y las imágenes que llegan a las televisiones internacionales sobre lo que ocurre en España, en este pulso que vive con Cataluña. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola. Bueno, en una jornada en la que vamos a pedir mucha ayuda a los oyentes de este programa porque tenemos que definir una posición común, una posición pública, porque además vemos que hay posiciones enfrentadas en torno a un asunto que suscita, como digo, mucha preocupación. Por una parte, la gente entiende que las leyes tienen unos márgenes y unas necesidades de cumplimiento y unas obligaciones, pero por otra parte, la reacción es desmedida,
entra dentro de los márgenes de la democracia. Hay un fracaso político evidente en lo que está ocurriendo, un fracaso político evidente, que además tiene unos antecedentes que nos han conducido a esto. Y hay muchísima gente, dice Enrique Quesada ahora, dice, recuerdo a Ernest Lluch reivindicando diálogo. Y es verdad, hay una solicitud unánime de la necesidad de introducir oxígeno en esto que está ocurriendo. Es una situación muy triste, como dice de la R, y bueno, hay, en fin, mucha preocupación internacional. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera de la R, David, Percebeiro, Elena Noruega. Comparto además también esa preocupación, la voluntad de enfrentamiento. Eso nos preocupa muchísimo, porque vemos que hay demasiados intereses en todo lo que está ocurriendo en que la situación esté enconada. Buscadora de estrellas, Mamen Páez, muy buenos días, Mamen. Lucy, Daviriete, la tía Faustina, Sánchez Cajal. Vemos a Paloma Irazazábal, Enrique Quesada, Pablo, Ángel Trianerona, Nese, Hardy Useful, muy buenos días, Hardy. Mamen Maura, en fin, tantas y tantos amigos que se incorporan, Leandro Piragini, que se incorporan desde diferentes lugares de este país y también desde diferentes lugares del mundo y que son nuestros expatriados que escuchan el programa a distancia. Muy buenos días, Emilio, María. Muy buenos días. ¿Qué tal Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo observáis esta situación? Bueno, hemos tenido una discusión antes de entrar un poco en el intento de definir exactamente cuál es la perspectiva desde la que se puede abordar esto, porque, en fin, los márgenes de la prensa, ya ahora los veréis los titulares, pero son los que son. Es que es complicado. No sé, es complicado tener una posición totalmente firme en todo y analizarlo con cierta objetividad, ¿no? Porque hay mucha tensión y no sé, yo creo que nos está afectando muchísimo esa tensión incluso a la hora de analizar políticamente en este país lo que está ocurriendo. Bueno, yo creo, me parece normal, voy a decir entre comillas, lo que está pasando. Quiero decir, uno hace un desafío y una causa política donde está retando a un marco en el que el Estado español no permite esa posibilidad y lo que pasó ayer pues forma parte de ese proceso, ¿no? ¿Cuántas causas sociales han llevado gente a un calabozo? Pues montones, ¿no? Forma parte, incluso uno podría decir que Mariano Rajoy está avivando lo que pretende debilitar, ¿no? O lo que desde su perspectiva pretendería debilitar, lo que está haciendo es fortalecerlo, porque yo he recibido desde ayer algunos mensajes de WhatsApp de gente que me decía de gente de Barcelona que me decía que estaba cansada de este proceso, y ayer me mandaban las convocatorias de todas las manifestaciones en el Estado. Ha habido una respuesta muy importante de la gente, y no solamente en Barcelona, porque ayer en Madrid estaba la Puerta del Sol llena de gente. Yo he retuiteado, para aquel que todavía tenga dudas de la dimensión de este problema, he retuiteado algunas de esas imágenes de vídeo, y la Puerta del Sol se llenó. Había muchísima indignación y había gente que, sin compartir el proceso catalán, sin embargo, acusaba al gobierno de actuar de una forma absolutamente desproporcionada y sobre todo introduciendo gasolina en el fuego, ¿no? Y decían, no es que esté a favor de el proceso, lo que estoy es a favor de una cierta limpieza democrática, de una cierta impecabilidad democrática. Y es un debate siempre complicado porque las líneas son muy, muy difusas. Ayer es verdad, además teníamos el planteamiento aquí en el equipo de si participar, irnos para Barcelona y hacer el programa desde allí, observar desde allí cómo lo están viviendo los catalanes. De momento vamos a esperar en Madrid. Vamos a esperar, quedan todavía además unos días para el 1 de octubre, que eso es quizá lo más preocupante de todo esto, pero sí que nos parece que hay tres líneas que son infranqueables. Hay un fracaso político evidente, hay algo que nos ha conducido hasta aquí, de responsabilidades muy compartidas, y ojo, cuando digo compartidas, miro también hacia Cataluña. Desde luego, si el gobierno del Partido Popular, si el Partido Popular hubiera actuado de otra manera en Madrid, no estaríamos en la situación que estamos. Y eso parece que es indiscutible. Hay un fracaso político evidente y es el pilar fundamental también para el programa hoy. Es el pilar de discusión básico. Porque la respuesta siempre a un dilema de esta dimensión que implica tanta gente tiene que ser el diálogo. Y las leyes responden individualmente, pero no pueden responder colectivamente. Es un poco la reflexión que hacía Manuela Carmena el otro día, y como buena jurista tenía mucha razón. Siempre diálogo. Pero ahora hay un momento en el que es absolutamente necesario meter oxígeno en esto, porque es verdad que las consecuencias son inciertas. Ha habido incidentes durante toda la noche en Barcelona. Bueno,
a lo mejor estamos ante una cierta teatralización, veremos a ver, queda hasta el 1 de octubre, veremos a ver cuál es la reacción, quizá hay algo de electoralismo en todo esto porque hay una campaña por delante, pero el primero que cometa una estupidez seria nos mete en un lío verdaderamente monumental. Así que, como dice Persevero Gude, irresponsabilidades compartidas. Pero claro, fracaso político, la necesidad siempre de diálogo, la necesidad de meter oxígeno, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que os parece? ¿Cómo estamos en esta situación? Vamos a intentar elevar el tono, eso sí, porque claro, hay muchos mensajes de franquista, el gobierno está actuando con, pues eso, con autoritarismo franquista, etcétera, etcétera. Vamos a intentar elevar el tono para ver qué respuestas se pueden ofrecer, cuáles son los espacios de conversación que podemos manejar y dice José Espronceda, dice, esto es una revolución, es la revolución catalana. Dice Espronceda, es posible. Yo, desde luego, para mí no soy en absoluto ajeno a lo que está ocurriendo. De hecho, lo puedo decir ahora y además tengo por ahí la pregunta. Una de las primeras preguntas, si no la primera que se le hizo al gobierno sobre lo que se estaba preparando en Cataluña, se le hice el último día, en los desayunos, el último día que participé, al señor Margallo. Y el gobierno en aquel momento estaba mirando absolutamente para otro lado. No tenía ni la más remota idea. Y ya se sabía que se estaba empezando a pergeñar una consulta. Y, o sea que, en fin, bueno, vamos a hablar de esto. Os pedimos, dice, hay familias rompiéndose, hay gente que observa incluso en sus casas. No lo sé hasta qué márgenes llega, pero os pedimos que participáis. 627-002-002. 627-002-002. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, esto es La Cafetera, tu programa. Gisius Vicius. Hola, cafeteros, buenos días. Mira, a mí el otro día me encantó escuchar a Colau y a Carmena juntas en el intermedio, porque me pareció un golpe de sensatez, bueno, pues para todos. Y ayer, sinceramente, me dolió escuchar a Pablo Iglesias decir que en España había presos políticos. Vamos a ver. Lo que está haciendo el PP a mí no me gusta, pero está dentro de la ley. Que yo lo haría de otra manera, sí, pero eso no significa que lo que están haciendo los políticos en Cataluña sea legal. No, es que es ilegal. Y al final, pues, ¿qué cabe? El diálogo. Lo que decían el otro día Carmena y Colau, que no vale poner todos los instrumentos del Estado al servicio de tus propios intereses políticos. Con lo cual, hay que bajar un poquito el balón a la tierra, por favor. Bueno, sea cual sea la reflexión que queréis hacer, os pedimos que la hagáis en el 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa. Están llegando numerosos mensajes, además. Unos 30 segundos, dejad unos 30 segundos. Os pedimos, eso sí, que se enmarquen dentro del espacio de debate, del diálogo y de la necesidad de meter oxígeno. A partir de ahí, cualquier postura, cualquier posición es aceptada y es agradecida. 627-002-002. También más mensajes que nos llegan. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. A mí me gustaría romper una lanza a favor del pueblo catalán, porque independientemente de la opinión que tenga cada uno, de si están más a favor de la independencia, más en contra, me da igual. Yo creo que es el mayor perjudicado de toda esta historia dantesca, que diría Valle Inclán. El gobierno catalán, el gobierno autonómico de Cataluña está haciendo las cosas muy mal. Pero es que el gobierno central ya no es que lo esté haciendo mal, es que peor yo creo que no se puede y no se le espera. Yo creo que la actitud que tuvo ayer el pueblo catalán saliendo a protestar, ¿no?, por estas detenciones, que yo estoy de acuerdo que hay que cumplir la ley, por supuesto, pero tendremos que cumplirla todos, porque yo estoy esperando, ¿no?, que como me imagino que el 100% de las personas que ayer protestaron
que el juez de turno, pues sin contar con el apoyo de la Fiscalía, vaya a detener a todas las personas responsables de la financiación ilegal que tuvo, por ejemplo, el Partido Popular. Por poner un ejemplo, que puedo tirarme así toda la mañana. Entonces, claro, o todos o ninguno. ¿Que hay que cumplir la ley? Claro, desde luego. Pero todos. Entonces, pues yo por eso pienso que el pueblo catalán es el mayor perjudicado. Bueno, realmente el punto que acaban de señalar yo creo que es muy importante, ¿no? Porque cuando ayer, entre partido de fútbol y partido de fútbol, Mariano Rajoy salió 5 minutos, hizo ir a la Moncloa a unos cuantos periodistas para leer un papel y no contestar a ninguna pregunta, aludía permanentemente a la legalidad, pues aquí hay un problema, ¿no? Y es que precisamente el gobierno de España ha quebrado en numerosas ocasiones esa legalidad, hasta tomar medidas que han sido consideradas inconstitucionales. O hemos visto registros en sedes del Partido Popular donde se han cometido delitos y nunca se ha detenido a nadie, ¿no? Quiero decir que todo eso debilita el uso de esa palabra por parte del gobierno. A mí otro tema que me parece muy interesante es, más allá o más acá del referéndum o de si Cataluña se independizara o no se independizara, a mí personalmente me preocupan las peleas sociales más que esas, pero independientemente de eso, y ahora que va a entrar en vigor el CETA, es una discusión interesante que es hoy la soberanía, ¿no? Porque hasta qué punto lo que se puede alcanzar hoy en un proceso como ese es realmente soberanía, ¿no? Cuando uno va a estar en la Unión Europea, donde te están dictando montones de medidas que tú, si quieres estar ahí, te vas a tener que tragar y que te quitan poder de decisión, ¿no? Y eso también yo creo que es una reflexión importante no solo para Cataluña, sino para el proceso político en el que nos hemos metido y que con acuerdos como este, pues realmente lo que están haciendo es atarnos las manos en un montón de cosas, ¿no? Entonces, también hay que ver esos procesos a qué lugar real llevan, ¿no? Porque no es un lugar donde todos vamos a decidir lo que queremos o nuestro futuro. Incluso hay muchísima gente que en ese proceso desgraciadamente no se juega nada porque su vida va a seguir siendo la misma, con su misma falta de oportunidades y su misma fragilidad social, pero sí que hay que reflexionar, yo creo, sobre ese punto, ¿no? Que es realmente, porque parece la palabra independencia es como, bueno, pues un lugar, ¿no? Suena como un lugar donde uno va a tener toda esa capacidad de decisión, y precisamente la soberanía en el sentido geográfico de la palabra está muriendo aplastada por otros intereses, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo este acuerdo entra en vigor y va a pisotearla de nuevo la soberanía, donde va a haber un montón de gente que realmente no estará decidiendo nada ya ni siquiera en unas elecciones. O sea, lo que nos están quitando es la capacidad de decidir sobre nuestro futuro, ¿no? Pues fíjate que dentro del independentismo hay diferentes posiciones, porque no tiene la misma posición sobre Europa la CUP que convergentes que están más pegados a las élites catalanas, ¿no? Y siendo verdad eso, y además es el debate más trascendental, porque en el fondo da la impresión, y siempre que ocurren noticias así nos pasa, ¿no? Pero estamos más pendientes de la superficie, de lo inmediato, que de lo verdaderamente trascendental. ¿Qué es la independencia? ¿Qué supone para los pueblos? ¿Qué sentido tiene hoy en un mundo internacionalista? ¿Que mejora la vida de la gente o la complica? Todo ese debate, que es un debate complejo, que yo creo que es un debate que ha hecho bastante la sociedad catalana, pese a lo que Madrid siempre ha querido pensar, porque llevan muchos años discutiendo esto. Desde las universidades hay debates académicos muy profundos sobre esto desde hace muchos años, ¿no? Yo cuando se intenta desvirtuar no ya el sentimiento, no ya las consecuencias de sino la esencia misma del debate, que desde Madrid se hace permanentemente, y se olvida que yo recuerdo ciclos de debate en la Universidad Oberta de Cataluña y en las grandes universidades donde se estaban discutiendo los perfiles de qué suponía o no la independencia para un pueblo, la creación de un nuevo Estado en este mundo de contexto global, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es un debate que tiene bastante trascendencia. Sin embargo, estamos más pendientes del minuto a minuto, ¿no? El día 1, ya, pero hay un reto, bueno, ya, pero ¿y la negociación de después? Bueno, sí, pero es que ahora toca el minuto a minuto, ya, pero el minuto a minuto en realidad es relativamente irrelevante. El minuto a minuto, es mucho más importante esto que dices, ¿no? En este contexto europeo, primero, está por ver que Europa acepte o no un proceso de esa naturaleza, ¿no? Porque puede perjudicar, colisionar contra sus intereses económicos, y Europa es un gran movimiento económico, pese a lo que nos han contado. Pero bueno, a lo mejor pueden aceptar si les salen las cuentas y les resulta rentable, al final
vamos, no habrá ningún ¿no? Pero, en fin, bueno. Dicen que se oye bajo. Que se oye bajo. Bueno, yo creo que esa parte es muy interesante. De hecho, hay mucha gente que no le gustó la entrevista con Jiménez Villarejo, pero tuvo cosas muy interesantes, especialmente porque a la velocidad que van los acontecimientos, aprobaron la ley del referéndum, la ley de desconexión, pero nos movemos en titulares donde nadie explica qué llevan dentro. Y para mí hubo 2 o 3 cosas que él comentó que explicaban, bueno, la forma en la que esto se está produciendo. Y a veces, pues muchas veces nos movemos por esa velocidad de lo efímero, o vivimos en una sociedad donde todo se evapora en segundos, ¿no? Y pasa otra cosa, y ese es otro de nuestros problemas de identidad, precisamente, ¿no? La falta de capacidad me deprime muchísimo para pensar. Además lo veo en las tertulias cuando asistes y dices, ya, bueno, sí, es muy, muy importante esta actuación de la policía hoy que ha entrado en un sitio y se ha llevado 13 urnas y en esto dedicamos 12 horas. ¿Te parece bien o te parece mal? Ya, pero es que es irrelevante porque lo verdaderamente trascendente es verdad. Aceptar entrar en Europa, que ha tenido innumerables beneficios, y esto yo creo que la gente es consciente, la calidad de vida, es verdad que ha traído muchos perjuicios también, pero bueno, la calidad de vida mejora y cuando, organizas una cierta redistribución, aunque sea limitada, con márgenes limitados dentro de Europa, pues te mejoran algunas condiciones. Pero tiene unas consecuencias directas. La pérdida de la soberanía es la principal. En ese contexto de pérdida de soberanía, ¿cómo encaja la irrupción de una nueva forma de entender la relación directa con las autoridades, la nueva creación de un Estado? ¿Cómo puede encajar eso, no? ¿Estamos dispuestos a aceptar la pérdida de soberanía? ¿No colisiona con lo que estamos planteando, con lo que estamos colocando en la mesa? La gente es consciente de todo eso. ¿Les importa? Porque luego hay gente que realmente es que no le importa, le da exactamente igual. Y yo tengo amigos independentistas que me dicen, mira, Fernando, yo no sé si las cuentas salen o no, yo no sé si tal, pero es que me da lo mismo. Es que quiero la independencia. Se convierte en una cuestión casi más religiosa, más de... Es que yo lo quiero, y es tan legítimo y tan aceptable como cualquier otra posición en este debate, ¿no? Hombre, yo creo que las cosas deben ser reflexionadas, porque a lo mejor, en la reflexión intermedia, pues llegas a algunas conclusiones que no siempre son las que quieres, pero... Eso lo que causa, yo creo, es un problema y parte de la responsabilidad es nuestra, ¿no? Porque yo creo que incluso en España ha habido... precisamente por la falta de partidos políticos durante tantos años, porque antes de que hubiera una dictadura hubo décadas donde el turnismo estaba pactado y todas las elecciones estaban manipuladas para que ocurriera lo que tenía que ocurrir y estaba previsto, pero durante mucho tiempo esta sociedad ha sido en cierto modo demasiado partitocéntrica, ¿no? Y ha delegado muchas cosas en los que nos representan. De hecho, es algo que rompe el 15M de algún modo, porque precisamente es el fracaso de un parlamento donde había fuerzas políticas de todos los colores, pero que estaba viviendo en una especie de mundo paralelo, ¿no? Y lo que está pasando en Europa también es una responsabilidad nuestra. Todo eso que ocurrió en los años 80 y 90, que nosotros veníamos de ese aislamiento, de pasar libros prohibidos por las fronteras, ¿no? De toda esa vida precaria, gris, oscura y reprimida que tenía el franquismo, ¿no? Pues la apertura a Europa fue pues como abrir las ventanas de una casa que lleva siglos cerrada. Lo que pasa es que eso también era como un azucarillo trampa, ¿no? Entramos ahí... empezamos a tener autovías por todas partes, empezó a llover dinero, por otro lado nos desindustrializaron con la reconversión industrial, lo cual nos ha quitado otro tipo de oportunidades industriales que no tenemos para convertirnos en un, digamos, modelo de país. Y detrás de eso, pues estaba lo que está ocurriendo en los últimos años, ¿no? Que es que las riendas de la economía, que al final son las que definen por dónde van las políticas, qué recursos tienen las políticas educativas y sociales, etcétera, etcétera, pues se han ido de nuestras manos. Y a eso hay que añadirle que, pues tenemos gobiernos que se han dedicado a generar poca presión fiscal, con lo cual todo ese ejercicio de la macrosoberanía de los grandes poderes económicos tiene más secuelas sociales en el Estado español, porque precisamente aquí se ha hecho un Estado donde la presión fiscal, pues hemos visto las amnistías, vemos cómo estamos muy por debajo de la media europea y somos una anomalía en ese sentido, ¿no? Que yo creo que el objetivo principal nuestro debería ser acabar con ella. Yo quería también destacar un poco
lo que la estrategia del Partido Popular como gobierno, ¿no? El otro día además lo comentábamos y de hecho simplemente con poner de cabeza de lista a Xavier García Albiol y a Rafael Hernando de portavoz del gobierno, creo que eran dos señales muy claras de la estrategia que iba a seguir en muchos temas y en concreto también en el caso de Cataluña, ¿no? Sobre todo con García Albiol, porque precisamente no se caracteriza por ser una persona dialogante. Ese pequeño matiz y gran matiz, yo creo, es el que también tendríamos que tener en cuenta, porque al final que un gobierno elija esos representantes significa mucho sobre lo que van a hacer en este caso en Cataluña, ¿no? Y luego, no sé, se estaba hablando también por redes del caso de las protestas, de la libertad de expresión. Creo que en todo esto al final se están creando unas líneas muy difuminadas y creo que en eso tendremos que tener cuidado. Porque a ver si por defender ciertas posturas ideológicas algunos se van a aprovechar y van a aplicar esa ley mordaza que tanto se ha estado aplicando en este país. Claro, es que parte del problema de todo eso también es la legitimidad que se le ha ido restando a las instituciones, algo de lo que hablaban antes en alguno de los mensajes que han enviado. En el momento en el que uno observa cómo puede entrar la policía a la sede de un partido que está acusado de corrupción y no pasa nada, y la desproporción entre algunas actuaciones y otras es tan evidente, o cómo se manejan las leyes para ciertas cosas, la gente va restándole legitimidad. Y luego cuando sale a la calle, entonces dice, ya, si yo estoy de acuerdo en que las leyes hay que cumplirlas. El problema es que solo se cumplen en algunas ocasiones y de forma desmedida en otras, ¿no? Entonces, claro, en esto hay mucha crítica. De la misma manera, lo que tú dices, María, que es verdad, es absolutamente cierto. En el momento que tú colocas a Rafael Hernando como portavoz público de un partido y estás colocando a un tipo que más parece, pues eso, un tipo en una taberna, o a Xavier García Albiol, que representa claramente tal, lo cual además te conduce a tener un resultado allí electoral nefasto, que no solamente tiene que ver con tu discurso, que evidentemente también, es que tiene que ver con los tipos que has colocado allí, que son lo peor de lo que has encontrado. Claro, ¿cómo le puedes pedir a la gente? No, es que acepte usted la democracia, acepte usted la ley, ya, pero es que ustedes la están aceptando, tal, esto tiene también un contexto. Y en eso es lo que dice Leire, dice, al final el problema es que la política parece que no está nunca buscando soluciones, parece que embronca, este gobierno lo que parece es que embronca permanentemente. Pero claro, es también una mala excusa, por otra parte, porque no nos queda más remedio que aceptar que las leyes son la única forma que garantiza una cierta convivencia, ¿no? Aunque las ejecuten gente como Xavier García Albiol, que es lo peor de la clase política. Uno escucha ayer al ministro Cristóbal Montoro diciendo hacia el gobierno de la Generalitat de Cataluña que el que haya comprado papeletas o haya gastado dinero en papeletas público tendrá que responder con su patrimonio, y dice, bueno, y el aeropuerto de Castellón y las autopistas en la sombra y todo lo que nos han saqueado durante años, no lo van a responder con sus bolsillos ellos. Quiero decir que por eso es toda esa fragilidad, ¿no? Si tuviéramos realmente a mí parte de la preocupación es que el gobierno es bastante torpe, ¿no? Y es gente que viene con esa trayectoria de haber hecho todo lo que han arrastrado, ¿no? Pues es un presidente de gobierno que hace 4 días estaba declarando en un juicio como testigo en el que perfectamente podría haber declarado como imputado si no estuviera viviendo en el Palacio de la Moncloa, ¿no? Oye, que estamos viendo al expresidente de la Comunidad de Madrid en la cárcel, el expresidente de la Comunidad de Madrid, y no ha pasado nada, que es una cosa absolutamente alucinante, no ha tenido consecuencias políticas. Gobierna el Partido Popular la Comunidad de Madrid, ¿eh? Y tenemos ahí a Ignacio González, que ahora todo el mundo le retira la mirada, pero entonces le aplaudían las gracias. Y dice Atisbo Futuro, dice, el principal problema del 1 de octubre es que entre la incompetencia de 2 gobiernos que están más interesados en el rédito político y en ocultar sus corruptelas, no han permitido configurar el sujeto de la soberanía, porque la consulta del 9N pudiera haber sido el momento de construir el sujeto pueblo, ¿no? Y ahora tenemos un proceso que es verdad, divide a la sociedad, y tenemos a grandes corruptos que están dirigiendo nuestras vidas. Y Ciudadanos ha entrado en ese juego. Hay un audio de ayer de Albert Rivera donde habla de que ellos no se puede apoyar a quienes gastan dinero público ilegalmente, y dices, hombre, pues tú has mandado al gobierno, a un partido que es el mayor paradigma de esa forma ilegal de gastar dinero, de hacer negocios por detrás y de malversar y usar corruptamente el ejercicio de la política, ¿no? Es que además ha sido a paladas durante años, claro.
dices, no, es que la culpa, la responsabilidad la tiene el gobierno de la Generalitat, y lo estás diciendo tú, y estás explicándolo tú, y qué clase de legitimidad crees que puedes tener, aunque tuvieras razón en las palabras que estás pronunciando. Y yo añado, dentro de lo que dijo Jiménez Villarejo y de ese uso de la derecha catalana de este proceso, ¿no?, para echar tinta de calamar a los suyos, ya desde los años 80, porque muchas veces cuando la gente habla de la patria hay que mirar así de lado, ¿no?, en nombre de España todas las burradas que se han hecho, pero ya en los años 80, cuando a Jordi Pujol, que luego hemos visto o hemos conocido realmente por dónde andaba metido, ya se le hizo la investigación en la que creo que Jiménez Villarejo tuvo algo que ver por el tema de banca catalana, la declaración que hizo Pujol cuando se pudo iniciar un proceso contra él fue: esto es un ataque a Cataluña, ¿no? Entonces se puso a Cataluña delante, cuando lo que hemos visto es que estaba empezando a crear un patrimonio fraudulento de millones y millones de euros, ¿no? Entonces, sí. Y es que aquí lo grave va a ser conciliar entre los intereses de una ciudadanía, que es verdad que tiene unos anhelos, que tiene unos sueños, a los que se han incorporado muchísima gente. Hay una parte que quiere la independencia, una parte de Cataluña, hay una parte que quiere la consulta, hay una parte que quiere, en fin, mantener el statu quo, o pronunciarse, o bueno, sea como sea, pero también es verdad que nos preocupa mucho observar que hay una parte que quiere impunidad, y esa parte está en las élites. Y que lo que están persiguiendo es la impunidad. Porque es verdad que se han abierto una serie de procesos judiciales. Claro, dices, hombre, lo que sería gracioso es que están aspirando a la impunidad que tiene el gobierno central, por otra parte, o el partido que gobierna el país. Porque es verdad que vive rodeado de una cierta impunidad. En fin, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo no estás sola. Se refería Emilio a las palabras de Albert Rivera, que efectivamente apelaba a Puigdemont. Aquí no hay medias tintas, o estamos con la ley y los demócratas, o estamos con los que gastan el dinero público ilegalmente y con los que quieren, y lo dicen además, que se saltan las leyes. Evidentemente, especialmente a los que somos catalanes, nos duele doblemente. No nos hubiera gustado llegar a este punto, ¿no? Porque la realidad es que si el señor Puigdemont no hubiera convocado un referéndum ilegal, si el señor Junqueras no le hubiera dicho al señor Montoro que a partir de ahora ellos hacen lo que les da la gana con el dinero público, si los consejeros y la Generalitat estuviera cumpliendo las leyes y preocupándose de todos los catalanes, este tema pues no sería un tema de debate hoy, y hoy no estaríamos viendo las imágenes que estamos viendo. Luego lo que parece es un cierto oportunismo electoral de los partidos políticos, pero a mí sí me preocupa. A mí me resulta llamativo que partidos como la CUP o como Esquerra Republicana hayan ido de la mano de tipos, porque esto es un poco, que es lo mismo que le pasa a Albert Rivera. Pues está Albert Rivera haciendo esa defensa, pero habéis llevado al gobierno, o al principal partido, acusado de corrupción. Por cierto, acudisteis a las elecciones diciendo que no ibais a pactar con ellos, que no les ibais a facilitar el gobierno, negándolo. Es decir, hubo una mentira flagrante del Partido Socialista y de Ciudadanos. Y luego llevaron al Partido Popular al gobierno otra vez. Entonces, claro, aquí legitimidad, es que no se le puede pedir a nadie. Dicho lo cual, está Cataluña, está el gobierno de Cataluña como para presumir de nada. Porque es que estamos viendo que, es verdad, llevaban años metiendo las manos a paladas en la caja de los ciudadanos. Entonces, claro, entre pillos anda el juego. Y mientras tanto, una ciudadanía que atónita está participando de un proceso un poco dirigido por estas élites, ¿no? Te toque en el lado que te toque, estás rodeado, estás absolutamente rodeado. Y al final, ¿quiénes son los perjudicados de toda esta situación? ¿O los beneficiados? La ciudadanía, ¿no? Bueno, ayer Mariano Rajoy, en efecto, compareció en un mensaje de urgencia por la noche, muy solemne, no admitió preguntas, 10 minutos de declaración a cámara, leyendo un papel que tenía preparado. Y decía esto, Mariano, por cierto, que estamos viendo que han quedado en libertad ya 3 de los detenidos en la operación de la Guardia Civil contra el referéndum esta mañana. Pero bueno, la noche se la han hecho pasar en la cárcel, que es parte también de la escenificación de esto, ¿no? Bueno, Mariano Rajoy anoche. A los responsables de la Generalitat que están protagonizando este desafío a nuestra convivencia, les reclamo que cesen en sus actuaciones ilegales, que abandonen sus propósitos. Saben que este referéndum ya no se puede celebrar.
Nunca fue legal ni legítimo. Ahora no es más que una quimera imposible o, lo que es peor, la excusa que algunos parecen buscar para ahondar aún más la fractura que han provocado en la sociedad catalana. Si les importa la tranquilidad de la mayoría de los catalanes, renuncien de una vez a esta escalada de radicalidad y de desobediencia. Están a tiempo de evitar males mayores. A nadie beneficia esta tensión, ni este clima de desobediencia, ni este desafío constante a la justicia y a la ley. Eso decía Mariano Rajoy, pero claro, ¿qué clase de legitimidad puede tener por presidente del gobierno que sea? Y por mucho que los demócratas digan hay que estar del lado del Estado de Derecho, hay que estar del lado de la ley, claro, es que me lo está contando usted, ¿no? Luego nos llegan muchos mensajes. Dice, hola Fernando Egunon, gracias por la resistencia. ¿Habéis oído los comentarios del programa de Intereconomía sobre que los coreanos tiren una bomba en Cataluña? A eso le llaman humor, libertad de expresión. Y dice, os lo envío desde Bilbao, no me gustan las fronteras. Y es que este es otro asunto, ¿no? La parte en la que resulta verdaderamente vergonzante cómo se está calentando y echando leña al fuego, provocando sistemáticamente. Dice, hombre, eso no es humor. Meterle el dedo a la gente en el ojo no es divertido, no es humor. Cuando además no tiene ninguna gracia, por otra parte, porque el sketch además es bastante malo, pero ¿dónde estamos? Es que nos estamos volviendo locos, estamos permitiendo ya... Bueno, 627-002-002. Buenos días, cafetera. Es verdad que la corrupción está donde está y se sabe. Si no se entiende por qué 3 partidos están tirando de un carro, pero no solo ya 3 partidos, es que no se está entendiendo lo que está pasando. Si limitamos a la corrupción y a estas comparaciones lo que se está diciendo, hay una parte que lo que pide es salir con un micrófono a la calle, porque fuera de los titulares hay muchísimas más cosas. Y es verdad también, y además hay una parte de la ciudadanía que quiere expresarse. Y esto tiene que ver también con cómo sistemáticamente hemos ido hurtando los espacios de participación a los ciudadanos. Y como, además esto, fíjate, con el ascenso de Podemos surgió un debate muy interesante sobre, bueno, es que la gente, ¿qué es este asunto asambleario? Que vienen aquí, bolivariano, que participe la gente. No, nuestra democracia es representativo, no asambleario. Y la gente ponía en cuestión los procesos. Yo, que soy de la opinión de que no todos los temas son susceptibles de ser votados, y lo digo con toda la crudeza que suponen esas palabras. Y lo pongo un ejemplo que es bastante evidente y bastante cotidiano. Tú no puedes someter a votación, por ejemplo, la pena de muerte, porque es irrelevante lo que piense una mayoría de los ciudadanos, por bien que les parezca, y sería muy democrático, si entendemos la democracia como la expresión pública e individual de los ciudadanos en términos de materias sensibles. Bueno, ya, pero hay materias que no son discutibles. O sea, los derechos humanos no son discutibles, aunque una sociedad entera los quiera revertir. No son discutibles. Pero dentro de eso, la ciudadanía tiene derecho a decidir sus destinos económicos, por ejemplo, dónde se destinan los recursos de la sociedad, los presupuestos participativos. Es decir, hay herramientas más que de sobra para hacer que la gente participe, para que no se sienta excluida de la política. En Cataluña, en Madrid, en Valladolid, ¿la gente se siente partícipe de verdad de la política? ¿De verdad alguien cree que con pronunciarse una vez cada 4 años vas a conseguir ese estado de... no lo sé, para la ciudadanía de satisfacción en términos de participación política, pública, de decisión sobre tu propio destino, sobre... No, evidentemente no. Y esto alguien tiene que reflexionarlo, porque es verdad, estamos perdiendo soberanía, eso nos obliga a ciertas cosas y tal, pero a la vez, paralelamente, tenemos mecanismos que permiten la participación que no existían hace 30 años, tenemos posibilidades reales, casi inmediatas, que permiten efectuar múltiples consultas, porque antes decían, no, es que organizar un referéndum sobre el presupuesto, pues es un despropósito porque vale mucho dinero, es muy complicado. Bueno, ya, pero hoy tienes herramientas que te permiten acceder a la página web del ayuntamiento y decidir cómo quieres que sea tu plaza. Entonces hay mecanismos de participación que tú sientas que estás manteniendo en unos márgenes de diseño, ¿no?, de tu destino. Pero es que esto, que además es algo que también han apuntado muchos oyentes en audios y también incluso pues eso comentando con el hashtag, es que al final la hipocresía política, el cinismo político es lo que está, digamos, tapando
pues un poco este tema de las distintas posiciones de la independencia. Me explico. La hipocresía política, por ejemplo, del Partido Popular, ¿no? En el caso de que muchos planteabais. Claro, es que para ellos la justicia, la justicia es útil para unas cosas, pero no para otras, ¿no? Están a favor de la justicia en el caso de Cataluña, pero sí que les ha molestado y han dicho que incluso la justicia les perseguía en el caso de corrupción que les persigue precisamente a su partido político. Pero claro, eso va a emborronar, va a ser la cortina de humo para hablar de las leyes, para hablar de los sentimientos también, de los sentimientos independentistas o incluso también de la falta que ha habido de comprensión por parte del gobierno en cuanto a la sociedad catalana. ¿Se ha entendido, se ha dado algún mensaje por parte del gobierno a aquellas personas que realmente sienten un sentimiento independentista? Porque existe, ¿no? Entonces, yo creo que la hipocresía política es lo que nos está a lo mejor nublando un poco, y precisamente no es para menos, porque de hecho que la gente no crea muchas veces en la justicia o precisamente en la política es culpa de esa hipocresía política, ¿no? Y seguramente vayamos incluso a lo mejor otra vez hacia esa desafección política, ese fenómeno que ya vivimos entonces y que parecía que con el 15M se había recuperado esa creencia en los cambios políticos, pero creo que desgraciadamente vamos hacia esa desafección política precisamente por esta hipocresía política que nos está abocando a un problema realmente político y judicial. No, bueno, yo quiero decir, meter la política en el terreno de los sentimientos es algo bastante peligroso, ¿no? Pero sobre ese sketch, otra parte donde la legalidad está muy deteriorada tiene que ver con dónde están esos límites en la libertad de expresión, ¿no? Cuando nosotros hemos visto que a unos pobres titiriteros que hacían un juego de palabras, que hoy está colgado en plena Puerta del Sol por un canal de televisión que hace un chiste incluso bastante peor que el que hicieron ellos, que era solo un juego de palabras. Hablo de esta gran valla que han puesto de Netflix en la Puerta del Sol en Madrid, que hace un chiste con ETA. Y acaba en los tribunales. Eso acaba en los tribunales. Sí. Entonces, ahí también vemos cómo la cesta, digamos que igual que registran sedes y de allí no sale nadie detenido cuando hay pruebas, montones de pruebas de que se cometían delitos, pues estos discursos, ¿no?, siempre caen en el mismo sitio. Si vienen de un lado no tienen ningún efecto en la justicia, pero si vienen del otro, pues sí, ¿no? Y hemos visto pues pasar a Cassandra, a los títeres, a César Strawberry, a un montón de gente que se ha visto envuelta en tribunales y en procesos jurídicos. Y eso que ese chiste me puede parecer mejor o peor, me cuesta mucho poner límites a la libertad de expresión en algún lugar, pero la actuación de la justicia siempre es parcial. Este era el sketch al que nos referíamos. Cohetes capaces de alcanzar no solo territorio americano, sino también Europa y hasta la península ibérica, en concreto Barcelona. ¿Barcelona? Oye, no hay huevos, Kim. Dispara, vamos, que ganamos todos. Dispara, que no tienes huevo. El botón rojo, Kim, el que tienes a tu derecha. Oye, muy interesantes todas estas noticias, Rocío. Sobre todo la última. Dispara ya, bola de sebo. Vamos, barrilete, vamos. Pues, vamos. Todo esto es lo que nos estamos perdiendo los españoles por dedicarnos a esfuerzos informativos a hablar. Humorista de ese sketch, es buenísimo como humorista. Que como humorista no tiene precio, pues estaba pidiéndole a Kim Jong-un que disparase unos cohetes hacia Barcelona, ¿no? Y estaba intentando provocar que lo hiciera en un sketch sentado en una mesa bastante cutre, quiero decir, una cosa bastante cutre. Pero sí, luego es verdad, los límites del humor, ese ya es un debate en el que entramos en territorios muy... Pues uno acepta que el humor no tiene que tener límites, tiene que aceptar incluso cosas como estas, ¿no? Aunque no tengan ninguna gracia, pero supongo que a alguien ese chascarrillo le provoca algún tipo de bueno, pues le provocará, no sé, le hará gracia a alguien. Porque si no, no estarían, supongo. ¿No? Bueno, o igual, no. O están porque tienen que... Esto es el intermedio... Porque hay que rellenar. Es la versión del intermedio en intereconomía, más o menos, ¿no? Podemos decir que... Pero bueno, que es algo así. Ahí ya no me, la derecha siempre ha hecho su follonero pero siempre ha sido muy... Es verdad que el humor de derecha siempre ha sido muy malo. Yo no he conocido grandes humoristas... O por lo menos han sido contadísimas ocasiones. O sea, hay una... Porque claro, cuando uno tiene prejuicios para reírse de según qué ciertos temas, entonces el humor deja de tener sentido, ¿no? Y
Supongo, no lo yo sé. tengo una visión bastante ética del humor y creo que siempre hay que hacerlo contra los poderosos. Eso es una apreciación personal. A mí una vez de ese mismo, o herederos de ese mismo canal de televisión, en una rueda de prensa sobre el tema de la memoria y las exhumaciones de fosas, me preguntaron si había llamado a Grison del CSI para pedirle ayuda, ¿no? Entonces yo le dije, mira, ahora hablamos cuando acabe la entrevista. Y le digo, mira, venir a mí, que estoy ayudando a una gente a hacer un chiste con eso, porque me insistió, vete al CSI. Digo, tú a una víctima del terrorismo no irías a hacerle un chiste con eso, ¿no? Decirle que acuda a Super López a ver si resuelve el caso. Entonces, lo que tiene la derecha es esa falta de límites, ¿no? Que en el fondo es lo que le pasa al Partido Popular. Él no actúa dentro de unos límites y luego los reclama, ¿no? Y el otro leía una frase que tenía alguien en su perfil de Twitter que decía, cuando uno supera un límite y no pasa nada, ese límite pierde el significado, ¿no? Y aquí jugamos en un terreno de juego donde nosotros vemos un rectángulo a Rafael y Hernando, otros tienen barra libre para ver a jugar. Rafael Hernando denunciando las provocaciones de la oposición, escandalizado por las palabras de Rufián, o incluso por las palabras de Iglesias, o por las palabras de Irene Montero, a Rafael Hernando, que es un verdadero provocador, de taberna. Y verle en ese registro resulta verdaderamente insólito. Y es lo que tú dices. Claro, ahí ya entramos en el territorio de la legitimidad. Pero ¿qué legitimidad tienes tú para pedir que se cumplan las leyes si llevas llevándotelo a manos llenas desde hace 30 años? Incluso con ¿Cómo es posible? Con becas de libros y comedor para sus hijos. Y ahora entramos, claro, y dices, no, bueno, pero es que entonces el proceso te parece bien. No ese es el debate. El debate es que tú no tienes legitimidad moral para pedir nada. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo vamos a defender una democracia sana? Dices, yo creo que hay que garantizar la libre actuación de la justicia, porque de verdad creo que la justicia nos separa del abuso de los fuertes. Ahora bien, la justicia ha sido utilizada en este país sistemáticamente y creo que una de las grandes reformas pendientes es conseguir una verdadera independencia judicial penada con cárcel. Que como te enteres de que hay un político llamando a un fiscal o llamando a un juez, acabe en la cárcel, porque si no, la independencia judicial no la va a garantizar nunca ni Dios. De la misma manera que es verdad que hay una reforma territorial pendiente. ¿Qué narices es el Senado? Da vergüenza ajena visitar el Senado. Vergüenza ajena. No solamente porque sea un auténtico cementerio de elefantes, que presumen de actuar en muchos campos, dicen, no, es que tenemos una labor representativa, institucional. Es mentira. Es un auténtico escándalo. Es un palacio donde se reúnen decenas de personas a vivir de la sopa boba durante años, aparcados por los partidos políticos que no tienen ninguna función, absolutamente ninguna. Es que yo estuve en una comida hace años con el señor Granados, antes de que acabase en la cárcel, recién nombrado senador por el Partido Popular. Esa es la institucionalidad que le confieren al Senado, ¿no? Y decía, joder, es que me paran por los pasillos para que me haga fotos con los senadores, que me dicen, macho, que tú eres muy conocido, que va a gustar en mi pueblo. Este es el nivel del Senado español. Y claro que necesitamos una Cámara de Representación Territorial. Pero ¿cómo dignificamos ahora eso? Porque habría que cerrarlo, habría que vallarlo hasta la bandera y abrirlo dentro de 5 años con una regeneración real. Mientras tanto, es una auténtica vergüenza, es un auténtico escándalo. Entonces, claro, dices, ¿qué legitimidad puedes tener tú? Decir, hay que cumplir la ley. Yo soy el primero que defiende que hay que cumplir la ley. E incluso en este agujero en el que estamos metidos. Ahora, hay que cumplir la ley, salvo que hayas llamado tú al fiscal en persona para pedir esto. Entonces ya no estamos cumpliendo la ley. Bueno, entonces lo que estamos es cumpliendo tus directrices que vas metiendo por debajo de la mesa para que se cumpla la ley. Hay que aceptar el estado de las autonomías ya. En este Senado que has montado, que es una auténtica vergüenza. ¿De qué estamos hablando? Sin esas reformas, la gente no va a aceptar un discurso paralelo. Como tuiteaba ayer Vicky Rosell, que decía, ante la reacción de Rajoy ante las primeras detenciones en Barcelona, Rajoy dijo, estaban avisados. Y Vicky Rosell hizo un tuit diciendo, ¿estaban avisados? O sea, que el presidente sabía lo que iba a hacer el Poder Judicial. ¿Es adivino? De todas maneras, el Senado es como una trampa, ¿no? Es una trampa de elefante, se podría decir, porque decimos, no, es que no sirve para nada, lo tenemos allí, pues un poco, pues gente cobrando para nada. Ostras, pero si vas al artículo 155, exige que tenga que ser con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, que bueno, en este caso no creo que sea difícil para el Partido Popular conseguirla, pero es importante votar, cuando vas a votar y metes la papeleta,
es importante lo que votas en el Senado porque realmente sí que tiene una efectividad, por ejemplo, en este caso que es bastante importante. Bueno, el 155 se está aplicando realmente. O sea, desde hace días ya hay una intervención en la autonomía catalana y es lo que pasa que lo que no quiere hacer el Partido Popular es el proceso de declaración del 155, porque entonces en ese caso tiene que aprobar una legislación que va a operar durante el periodo que esté la intervención, por si alguien quiere recurrir al Estado o querellarse contra él, tiene que haber otra legalidad. Si yo tengo un problema con la Generalitat de Cataluña, como está intervenida, ya no me tengo que querellar en un contencioso contra la Generalitat de Cataluña, me tengo que querellar contra quien ha cogido los mandos de la Generalitat, ¿no? Y todo ese proceso es el que se quiere ahorrar el Partido Popular, en cierto sentido. Estoy haciendo lo mismo, pero no tengo que hacer el trabajo de poner a funcionar pues otra legislación y todo el proceso que supone. Entonces hago lo mismo aquí tampoco pasa nada. Pero el problema ahora es que, visto esto, y este es el retrato, este es el escenario, ¿qué hacemos? Porque el lío es monumental. O sea, tenemos unas instituciones muy desgastadas, tenemos una democracia que funciona de una manera absolutamente precaria, un sistema que hay que reiniciar, porque hay que reiniciarlo, que además es heredero de un sistema predemocrático, y con ese funcionamiento de pronto se plantea un dilema de una magnitud absolutamente desconocida, que puede tener consecuencias atroces. Entonces, claro, no nos queda más remedio que aceptar en ese sistema en el que estamos funcionando que hay unas normas construidas. Bueno, pues lo que habría que pedir, yo creo, a todos los partidos políticos es que una vez que va a llevar 40 años funcionando la Constitución del 78 y el sistema político español posterior al franquismo, y hemos detectado montones de errores, pues ahí es donde los partidos se deberían sentar y decir, vamos a cambiar lo que no funciona. Lo que no funciona tiene que ser apartidista, lo que no funciona y mejora la democracia. Lo que no funciona y es el bien común. Entonces, el problema es que tenemos un partido mayoritario en el Congreso que lo que quiere es huir hacia adelante, ¿no? Porque tiene 200 causas, 700 imputados y 200 causas abiertas, y porque si realmente pusiéramos un marco legal infranqueable para ninguna fuerza política, pues quizás dentro de su comportamiento político es el partido que más tendría que perder. Si los límites fueran límites, el Partido Popular es el partido que más tendría que perder. Entonces, convertir todos estos conflictos y deficiencias en que se sienten de una vez por todas a redactar una nueva Constitución y a cambiar las cosas que hemos visto claramente que nos dañan a todos, pues es lo que debería pasar después de esto. No sé, es de una complejidad atroz, porque cuando uno profundiza un poquito, o araña un poquito la superficie, porque sin siquiera profundizar demasiado, cuando uno araña, el lío con el que nos encontramos es formidable. O sea, tenemos unas instituciones que funcionan a duras penas, un sistema que da la impresión de ser tan corrupto, oye, que le han pegado fuego a unos juzgados. Es que es una cosa insólita. Es que el Partido Popular destruyó los discos duros que tenía que examinar un juez, y no pasa nada. Es una cosa absolutamente alucinante. Y en ese sentido es verdad la denuncia que hace Iglesias. Es verdad la denuncia que hace Podemos. Ojo, y no aciertan todo, ¿eh? Que yo creo que ayer se equivocaron, porque cuando hablas de presos políticos, y en eso coincido con el oyente que dejaba el mensaje, yo creo que las palabras tienen sus acepciones. Y además creo que deben ser utilizadas con una cierta precisión, porque es verdad que no están en la cárcel por lo que piensan, ni por lo que manifiestan públicamente. Están en la cárcel, o han estado en la cárcel, o estarán en la cárcel. Bueno, están imputados. O están imputados porque a una directriz judicial, que nos puede parecer bien, mal o intencionada o dirigida, pero a una directriz judicial le han echado un pulso. Y entonces la reacción de un sistema democrático es el que es. Pero no es porque hayan manifestado su opinión públicamente, ¿no? Y en esto tiene complicación. ¿Por qué? Porque aunque nos pueda parecer que dentro de las metáforas hay un cierto afinamiento en lo que dice, pero es una metáfora que va a ser muy utilizada para la descalificación. Y entonces, por eso digo que, y más en política, hay que tener una cierta precisión. Porque ayer Iglesias se expresó en estos términos. Y creo que ante la situación que estamos viviendo, en la que se están produciendo detenciones de miembros del gobierno catalán, pues vamos a una situación en la que en España va
haber presos políticos. Yo creo que no es sensato que en un país democrático haya presos políticos y creo que cargos públicos del conjunto del Estado debemos dar una respuesta llamando al diálogo, a la convivencia, a la sensatez y a exigir que en nuestra democracia no se pueden suspender los derechos civiles. Cuando hay problemas, cuando hay crisis en una democracia, la democracia hay que ensancharla, no hay que estrecharla. Y ensanchar la democracia significa dar la palabra a los ciudadanos. Y siendo que creo que Podemos e Iglesias está estimulando un debate que es necesario en este país porque introduce algo de oxígeno, alguna propuesta que pueda facilitar un poquito, una cierta suavidad en todo este debate, y es verdad que solamente Podemos ha planteado la necesidad de reiniciar el sistema y se los han echado encima como si no hubiera un mañana. Claro, lo que pasa es que yo Esto digo, también demuestra algo, ¿no? Aquí está también un proceso de banalización, ¿no? Cuando oyes todo el rato utilizar la palabra dictadura contra lo que está pasando en Cataluña, golpe de Estado, cuando el ministro Dastis habla de utiliza el nazismo, ¿no? Para referirse a lo que está ocurriendo allí, pues todo esto es una complicación añadida sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Porque pues en algunos casos es un insulto a la historia, por decirlo así, y es una forma de meter esos sentidos metafóricos en el terreno de juego, cuando precisamente lo que hay que hacer es ser bastante concretos, porque hay mucha gente que se maneja por clichés y realmente no sabe lo que está pasando, ¿no? O piensa que esto le puede afectar a su vida de una manera que es totalmente irreal, ¿no? Si llegara a plantearse la independencia de Cataluña, ¿no? Pues parece como si nos fueran a amputar un brazo a cada uno. Entonces, quiero decir, por eso hay que tener mucho cuidado, yo creo, al hacer ese tipo de comparaciones. Porque, bueno, lo de Dastis con el nazismo mismamente ya le debería estar denunciando alguna organización de memoria del Holocausto, ¿no? Porque es un insulto hacer esa comparación, ¿no? Y además no es la primera vez que lo hace el PP le encanta, lo ha hecho Cospedal, o sea, ponerse en boca de llamar nazis a quienes según ellos no respetan la libertad y no respetan la realidad. Entramos en el territorio del barro y terminamos. Ayer Sade Santa María decía, hombre, usted con lo que ha visitado por el mundo debería ya saber lo que es un preso político. Yo pensaba que de tanto viajar los señores de Podemos a Venezuela sabían perfectamente lo que era un preso político. Si alguien quiere en Cataluña ir a la independencia, tiene una vía democrática para hacerlo, que es instar la reforma de la Constitución. Eso decía Soraya Sade Santa María. Bueno, 627-002-002. Buenos días, Resistencia. A ver, yo creo que el término preso político es exagerado, pero aplicable, del mismo modo que podemos decir que se está aplicando el artículo 155 de manera velada, porque una vez tú embargas las cuentas de la Generalitat, deja de existir la autonomía. Y de hecho estás ocupando las calles con fuerzas del orden. Sí. Bueno, realmente todavía no sabemos ese juez que por lo visto lleva desde enero investigando el juzgado número 13 de Barcelona, lleva haciendo un seguimiento a empresas, a toda la red que podía estar apoyando desde fuera de Generalitat este proceso, ¿no? Para llegar a la celebración del referéndum, cuáles son las causas que se le imputan, ¿no? En este caso, pues posiblemente tienen que ver con el gasto de un cierto dinero público, como ayer iba señalando ya el señor Montoro, en un referéndum que ha sido declarado inconstitucional, y desde ese punto de vista, pues igual se le acusa por malversación, ¿no? Pero bueno, hay cosas, yo insisto, uno puede jugar metafóricamente, pero no es lo mismo hablar del artículo 155, que no es una persona, que decir que es un preso político en un país donde ha habido mucha gente. Precisamente hablaba la vicepresidenta de Leopoldo López, pues en un sitio como la Puerta del Sol de Madrid, que fue un gran centro de detención, donde hubo miles de torturados, homosexuales, lesbianas, militantes, sindicalistas. La primera vez que colgó un cartel de un preso político, voy a decirlo entre comillas, en la historia para usar la fachada de ese edificio fue de Leopoldo López, ¿no? Y esa es esa doble moral de la derecha, ¿no? Que los considera a los suyos y de los otros, pues es incapaz de interactuar con otras identidades, en el fondo, y de tener empatía con ellas, y ese es una especie de mal español, ¿no? Y no lo digo porque luego
los que vivimos aquí, nos consideremos más, menos o nada, podemos ser más o menos tolerantes, pero en la política, en los grupos de dirigentes conservadores, ha habido siempre esa incapacidad de reconocimiento del otro. 627-002-002. Hola, Resistencia. Muchos catalanes, digamos que preferimos, buscar algún tipo de encaje nuevo de Cataluña en España, porque vemos la independencia como un salto a vacío y no lo vemos muy claro. Aparte que nos unen muchos lazos emocionales, familiares y de amistad con el resto de España. Pero claro, ya aparte de lo que pasó ayer, que es un acto para mí dictatorial, represivo, vemos, no sé, ¿España tiene solución? Porque la verdad es que el Partido Popular, que es un partido corrupto, manipulador y represivo, sigue siendo el partido más votado de España. Y eso, que en Cataluña y el País Vasco son partidos residuales. Claro, es que ese es parte del problema, ¿no? Ese es parte del asunto. ¿Cómo justificar, cómo observar a un Partido Popular? ¿De qué esperanza puede caber? Sí, claro, por eso mucha gente en Madrid hemos sintonizado con lo que estaba ocurriendo en Cataluña, porque decía, joder, es que yo también me marchaba. Es que viendo lo que hay al otro lado, es que, claro, pero bueno, es que, en fin, más allá de la ironía, claro, es... Bueno, yo creo que no hay que ser en ese caso tan catastrofista de que no hay solución en España, además. A ver, hay que tener en cuenta, en este caso, sobre todo los datos. A ver, el Partido Popular sí consiguió en torno al 30% de votos y realmente gobierna porque precisamente el tema catalán impidió a fuerzas como Podemos y Partido Socialista pues intentar pactar con esas fuerzas que eran necesarias si querían hacer un gobierno. También estaba el caso de PSOE, Ciudadanos y Podemos, que en ese caso era prácticamente imposible porque pues no había acuerdo tampoco en ese caso. Pero bueno, el tema catalán va a seguir persiguiendo al Partido Socialista, sobre todo porque, ayer de hecho al principio vimos un tuit, ¿no?, en Europa Press, que decía que el Partido Socialista pues había ordenado, digamos, pues que de momento no diesen declaraciones los dirigentes socialistas. Luego sí que empezó a haber varias declaraciones, por ejemplo, por parte de Francine Armengol, que tenía un discurso, digamos, más cercano a Podemos en ese caso. Pero bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también esos datos, ¿no? O sea, en el caso de España, el Partido Popular tuvo en torno a un 30%, y luego hay comunidades como el País Vasco, como Cataluña, en las que el Partido Popular es residual, que eso habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Y creo que el propio Partido Popular tendría que hacer autocrítica de por qué no llega a esa sociedad. Hablo de País Vasco y de Cataluña, como puedo hablar también de incluso otras comunidades en las que tampoco tuvieron tanto apoyo. Pero precisamente Cataluña y el País Vasco no consiguieron eso. Y Susana Díaz, por ejemplo, cuando se presentó a las primarias, se vio que tampoco tenía apoyos en esas comunidades. Con lo cual, si no tienes apoyos en esas dos comunidades, tendrás que hacer una autocrítica y pensar que realmente no estás entendiendo a una parte de la sociedad. 627-002-002. Se están produciendo algunas llamadas de gente que está llamando en directo. En ese teléfono hay un WhatsApp y allí enviáis una nota de audio, dejáis una nota de audio, unos 30 segundos, porque si no luego las cosas se extienden mucho, unos 30 segundos y con un pequeño titular en texto para que sepamos pues si se refiere a este tema o se refiere a otro tema sobre el que no estamos tratando hoy, ¿no? 627-002-002, el WhatsApp del programa. También Buenafuente, ayer, muy interesante y muy retuiteado. Mira, Aristóteles, no sé si lo conocéis, dijo que la política es el arte de cambiar las cosas. Bonita esta frase, ¿eh? Claro que luego vino Maquiavelo, que era un cabrón, y dijo, la política es el arte de engañar. Nos vamos a quedar con Aristóteles. Ahora pensad mentalmente, ¿cuántos políticos de verdad conocéis? De verdad, ¿eh? Políticos que lean los cambios, las mejoras, todas esas que pide la sociedad, que las está pidiendo, que solucionen problemas y que trabajen por un mundo mejor y en paz y sin miedo. Ya está bien de miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Porque el futuro, eso que tampoco sabemos muy bien qué es, el futuro somos nosotros, será lo que queramos todos. Y el otro día las alcaldesas de Madrid y Barcelona dijeron, para la crisis de la democracia, siempre más democracia. Y daba gusto verlas juntos. Yo al menos, juntas, estuve muy feliz viéndolas juntas. El problema, esto de la democracia, es que cada uno
la ve y la interpreta como le interesa. Bueno, siento el posible bajón que os he provocado, pero siempre os digo lo que pienso, normalmente pretende ser gracioso, pero como yo estoy jodido, pues también lo quería compartir con vosotros. Me acaba de decir un amigo una cosa que digo, te la robo, me la quedo. Me ha dicho, dice, a veces hace falta ponerse un poco serio para poder seguir riendo el resto del tiempo. Hoy es un día un poco especial en el que hay una enorme sensibilidad a flor de piel. Lo vimos ayer en unas manifestaciones repartidas por todo el país, pero especialmente intensas en Cataluña, intensísimas. Votarem. Y claro, es que es muy difícil, es que frente al discurso de la urna, el discurso de la porra no es muy eficaz. Esto es una cuestión puramente, ya hablo solamente en términos de imagen. La repercusión global ha sido enorme, muchísimos medios de comunicación de todo el planeta destacados, desplegados allí en Cataluña. Coming to us out of Spain, this is a developing story as we go on air. Police in the Catalonia area have arrested a leading politician, Josep Maria José, in a morning raid. Catalonia plans a referendum on full independence, of course. Die spanische Polizei hat nun den engsten Mitarbeiter von Kataloniens Vizeregierungschef festgenommen. Josep Maria Juve gilt als dessen rechte Hand. Retour en Europe, toujours beaucoup de tensions en Catalogne à 10 jours maintenant de la date choisie par les séparatistes pour organiser leur référendum. Una gran repercusión en la prensa internacional, que también lo ha recogido en numerosos artículos impresos. Y en la prensa española, la justicia desmonta la organización del referéndum, dice el periódico El País, operación policial contra la consulta ilegal en Cataluña. Detenido el equipo del vicepresidente Junqueras, encargado del 1 de octubre. Puigdemont insiste en que se votará y dice que hay un estado de excepción. Y en efecto, ayer escuchamos a Puigdemont expresándose en esos términos. El govern de Catalunya ha estat objecte avui d'una agressió coordinada per les forces policials del Ministeri de l'Interior del govern espanyol amb l'objectiu d'impedir al conjunt dels catalans que es puguin expressar en llibertat i en pau el dia 1 d'octubre i amb el propòsit de suspendre l'activitat del govern sorgit de les urnes el dia 27 de setembre de 2015. Decía Puigdemont. Y en la portada del periódico El Mundo interpretan que el separatismo intenta desbordar al Estado tras quedar neutralizado el 1 de octubre. El editorial lleva por título La ley prevalecerá. Y dice el periódico El Mundo, la operación: la Guardia Civil se incauta de 9 millones de papeletas, arresta al número 2 de Junqueras y a otras 13 personas. La movilización, dice Colau, llama al pueblo catalán a tomar la calle y una multitud la secunda acosando a los agentes en Barcelona, dice el periódico El Mundo. Y la respuesta: Rajoy advierte al gobierno: no sigan adelante, están a tiempo de evitar males mayores. El referéndum es una quimera imposible, dijo ayer Mariano Rajoy, y recoge el periódico El Mundo en su portada. La razón: hay bastante unanimidad, como podéis imaginaros y como podéis ver en la interpretación de los grandes medios de comunicación de Madrid sobre lo que ocurrió ayer. Firmeza de la democracia, dice el periódico de Francisco Maruenda, que sabéis que fue jefe de gabinete de Mariano Rajoy. Bueno, los cargos detenidos preparaban las estructuras de la República Catalana. La Guardia Civil incauta 9 millones de papeletas y desactiva el 1 de octubre. El equipo de Junqueras tenía el organigrama del nuevo Estado. Las cuentas de la Generalitat estarán intervenidas indefinidamente, dice el periódico La Razón. La Vanguardia: la protesta se instala en la calle por el asedio policial al 1 de octubre. La Guardia Civil entra en sedes de la Generalitat, practica 14 detenciones, dice el periódico La Vanguardia. Puigdemont asegura que se mantiene el referéndum pese al estado de excepción y decenas de miles de personas se concentran en Barcelona en una movilización indefinida. También numerosas entidades sociales condenan la actuación judicial y de las fuerzas de seguridad, dice el periódico La Vanguardia en su portada. El ABC: la democracia se reinstaura en Cataluña, dice el periódico ABC, con una fotografía de Puigdemont con el rostro casi consternido.
El Estado desactiva el golpe del 1 de octubre, detiene a 14 altos cargos, requisa 10 millones de papeletas y bloquea el sistema informático de la Generalitat. Puigdemont habla de represión, cede el protagonismo a los antisistema y presiona a los directores de los colegios para que se sumen al 1 de octubre. También Rajoy: dejen a los catalanes hacer su vida en paz, sin miedo, dice el periódico ABC en su portada. Mientras tanto, en la prensa digital, dice el periódico El Diario.es, dice: la operación policial pone en jaque la logística del 1 de octubre. Las detenciones desencadenan una ola de protestas en Cataluña y el gobierno no cede un ápice en su intención de frenar el referéndum, dice el Diario.es. En la portada de Público.es, que también colocan el foco en asuntos diferentes, aunque lleva también, os podéis imaginar, el asunto del pulso en Cataluña. Dice: Urkullu seguirá negociando con Rajoy a pesar de su actuación en Cataluña. Rajoy a los independentistas responderán ante los españoles. Pero su tema de portada es esta investigación que sigue Público desde hace meses sobre las cloacas de Interior. La dirección de la policía sigue ocultando a los Mossos datos sobre terrorismo, dice Público.es también. Y en la portada de Infolibre: el gobierno da por desmontado el referéndum y los independentistas lo convierten en una protesta popular contra la represión, dice Infolibre. Dice: la Guardia Civil sale de madrugada de la Consellería de Economía protegida por los Mossos de Escuadra. También el PSOE está convencido de que la votación del 1 de octubre ya es imposible y mantiene su respaldo a Rajoy a pesar de estas detenciones. La detención de cargos de la Generalitat arrastra a los comuns a movilizarse junto al independentismo frente al Partido Popular. Y eso que a Ada Colau las cosas le estaban saliendo relativamente bien. Esto ya es una aportación mía, no está en las portadas de los periódicos, pero le estaba saliendo relativamente bien porque es verdad que había conseguido cuadrar el círculo. Había conseguido, poner a disposición de la Generalitat algunos locales que tienen compartidos en Barcelona de manera que no impedía la celebración del referéndum, pero no se sumaba de manera directa. Había conseguido un cierto equilibrio en esto, ¿no? Bueno, y mientras tanto, eso en los digitales. Dice lamarea.com: Rajoy y su descomunal fraude de ley. Está actuando en fraude de ley, dice Isabel Elval en lamarea.com. Se están parando en la defensa de la Constitución española justo para atacarla frontalmente, pues esta y no otra es la deriva que estamos padeciendo en relación al obligado respeto a los derechos fundamentales, dice lamarea.com en su portada. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. I'd like to stop and stay a while, alone when I'm beside you. And though you think you know me now, you don't need me to turn to. Hesitate, think again. Y en momentos como estos, es verdad, dejamos de lado un montón de noticias muy graves que están ocurriendo paralelamente también. Y sabéis que se ha producido en la cumbre de Gran Canaria un importantísimo incendio, Shark. Cafetera, me gustaría que cuando pudierais prestaras atención a lo que ha pasado en el centro de la isla de Gran Canaria. Se ha quemado, hay un incendio que aún sigue activo y que ha afectado a 2.000 hectáreas y a 5 municipios de la isla. Creo que es un tema lo suficientemente grave como para que no pase desapercibido. Un saludo y un abrazo desde Canarias. Sí, además las imágenes que estamos viendo son estremecedoras realmente, el impacto de esas llamas que está atravesando. Además está llegando a un montón de poblaciones y es verdaderamente grave, muy preocupante también. Lo seguimos con un cierto interés, se ve en las redes sociales, hay muchas imágenes enviadas por los vecinos y hay una gran preocupación en Canarias. Y como nos has insistido, nos llamaba mucho la atención, te lo agradecemos mucho, porque es verdad que muchas veces los oyentes ponen los ojos donde a nosotros, por la ceguera que nos produce también el deslumbre, el impacto de esta bomba atómica informativa que se produce casi cada día en las portadas de los periódicos, pues eso hace que quedes un poco ciego a noticias que son muy trascendentales para la gente que está viviendo en estos lugares y que, como digo, está muy preocupada por la evolución de este incendio. 627-002-002, hay un WhatsApp, ahí deja tu nota de audio. Buenos días, cafetera. ¿Qué pasaría si 2 millones de personas declaran la independencia en Cataluña y expulsan a la Guardia Civil? ¿Que mandarían al ejército?
Me parece una irresponsabilidad impresionante, ¿no? ¿Habrían detenidos políticos, sí o no? Yo creo que estamos al comienzo y al final de un proceso. Gracias. Bueno, es difícil saber las consecuencias de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Es difícil adelantarse al futuro. Vamos a ver qué es lo que pasa el 1 de octubre, a ver si se celebra o no esa consulta o con qué márgenes ya, porque una vez la Guardia Civil le ha incautado 9 millones de papeletas, pues da que pensar que o alguien tiene otras 9 millones preparadas en otro lado, o es verdad que se han puesto muchas trabas, ¿no?, a la celebración de algo, ni siquiera de lo que iba a ser, que tampoco es que legalmente tuviera una consideración, o incluso con el derecho internacional sobre la mesa, tuviera una consideración muy garantista, ¿no? Pero incluso ya llegados a esta situación, pues a ver qué es lo que pasa el día 1 de octubre, ¿no? Y no es desde luego para estar tranquilos. Sobre la actitud del gobierno, más mensajes, 627-002-002. Hola cafeteros, hola Fernando, buenos días. Mira, yo creo que Rajoy debería de desinflar ese pechito de gallo y reconocer que, a pesar de que se consideran legítimamente en el poder por ser el partido más votado, en realidad han perdido miles de votos o millones, y la mayoría que no lo quiere ahí es aplastante, por mucho que su sistema electoral lo legitime. Por cierto, Fernando, ¿para cuándo un debate sobre la validez del sistema electoral? Venga, un vecino. Absolutamente, además tienes mucha razón, porque la gran asignatura pendiente es un sistema electoral que provoca ciertas trampas en las jugadas, porque claro, es muy difícil quebrar, tal y como fue diseñado, un modelo electoral que se basa precisamente en mantener el statu quo, y ahí hay una complejidad enorme. ¿Quién estará dispuesto a romper esa diabólica norma, ¿no? Porque en cierta forma lo que hace es atar cualquier otra posibilidad para que los ciudadanos tengan márgenes de decisión por encima de ese statu quo y de esa herencia que tiene este país, ¿no? 627-002-002, 627-002-002. Allí podéis dejar vuestros mensajes de audio. Pues mira, Berlín, yo querría que me explicaras lo que es un preso político, porque hay muchos presos que se les tiene como presos políticos, y a mí me parece un poco raro que haya alguno en la cárcel que esté en la cárcel por piensas distinto, por ese cargo, piensas distinto. Seguramente están por otros muchísimos cargos, no creo que sea por ese precisamente. Sí, no entiendo muy bien, pero que yo creo que la definición es clara. Quiero decir, antes citaba a Francisco Granados, era un político, pero no es un preso político. Es un político que está preso, que ha quebrado la ley y que tenía 1 millón de euros en casa de su suegro metido en un altillo, ¿no? Es un preso que viene de la clase política. Si tú quebrantas la ley, en ese caso es muy evidente porque es ha robado directamente o se te acusa de haber robado, pero si tú quebrantas la ley, aunque sea una ley dictada o una instrucción dictada por el Constitucional sobre quien tú piensas que no tiene, en fin, la legitimidad, pero tiene la legitimidad legal. Si tú quebrantas la ley, ya no eres un preso político. Claro, esto ahí entran unos márgenes que dices, ya, bueno, en el franquismo la gente quebraba la ley y eran porque las leyes eran las que eran. Entonces la cuestión es que ¿a qué leyes están quebrando, no? Y entonces ahí ya entramos en el debate sobre si actualmente estamos bajo el sometimiento de una dictadura o no lo estamos. Y entonces ya entramos en un territorio que, pues, en fin, va en opiniones, ¿no?, en consideración. Pero ahora los ciudadanos tienen una cierta capacidad, es verdad, con todas las deficiencias que tiene este sistema, pero tienen una cierta capacidad para alterar el destino de las élites. Eso no sucede en una dictadura. Bueno, en todo caso es un debate casi pantanoso, y yo cuando me refería solamente a la disputa, en absoluto quiero entrar en una discusión con esto, porque lo que digo es que hay que dar los menos argumentos posibles al de enfrente para evitar conversaciones que son un tanto etéreas, ¿no?, que no conducen en realidad a resolver el problema del independentismo, porque si mientras estamos discutiendo sobre las palabras y sobre lo que supone un preso político, estamos dejando de debatir de lo verdaderamente trascendental, que es que tenemos por delante un auténtico reto, ¿no? Un auténtico reto que hay que gestionar y que alguien tendrá que modular de la manera que sea, en la dirección que sea, pero alguien tiene que aceptar esa responsabilidad y bueno, nos tiene muy, muy preocupados. 627-002-002, 627-002-002. Hola, buenos días a todos. Pues la verdad es que es triste. Yo estuve en Sol ayer
y la verdad es que daban ganas de gritar más cosas a los políticos. Queremos ser libres, queremos pan para nuestros hijos, queremos trabajo y queremos tantas cosas que este país de vergüenza no da a los ciudadanos. Entre otras cosas, la libertad de expresión y las ganas que tiene uno de esa rabia convertirla en, a veces, y perdonadme, en violencia. Entonces esto tiene que parar. Tiene que parar porque la gente, estamos viviendo situaciones de emergencia y los políticos nos llevan a otras directrices diferente a lo que pasa en el día a día cotidiano en las casas de cada uno de nosotros. Pues salud y república, compañeros. Gracias. Y además, ¿qué razón tienes? Porque hay un montón de asuntos sobre la mesa, aparcados, que están tapados por esto que está ocurriendo, pero es la gran demostración precisamente del fracaso político en el que estamos, en el que nos encontramos, ¿no? Por cierto, hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Día Mundial del Alzheimer. Son muchísimas familias, muchísimas personas las que se ven sometidas a esta durísima enfermedad y nos decía Harry Useful, hay que tener, aunque solamente sea un segundo de mirada hacia todas aquellas personas que sufren la enfermedad y que tienen que cuidar a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos, o que están viendo el deterioro además que produce, que es enormemente desolador. Así que un abrazo muy especial, muy fuerte por aquí y en efecto hoy, Día Mundial del Alzheimer. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pues hay muchas noticias sobre las que queréis que pongamos el foco, que van llegando a lo largo del programa, que va recogiendo María. Sí, empezamos precisamente con el CETA, y es que este acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá entra en vigor precisamente este jueves, entre críticas, decía el periódico de Cataluña. Luego La Vanguardia decía: el polémico Tratado de Libre Comercio con Canadá, público.es, pasará a una realidad este jueves. El CETA entrará en vigor de forma provisional antes de haber sido ratificado por todos los parlamentos nacionales europeos, y con él lo harán la práctica totalidad de mecanismos y disposiciones que se han recogido en 1.600 páginas. En el marco de la campaña estatal decían desde el periódico de Cataluña: no al TTIP, CETA y TISA. Ecologistas en Acción considera grave que el CETA entre en vigor a pesar de no haber sido ratificado aún por los parlamentos de la Unión Europea y estar pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si es compatible con el derecho comunitario. Sobre estas críticas, Andrés Carmelo nos enviaba una información del pasado 18 de septiembre en Infolibre que decía: los críticos con el CETA preparan sus últimos cartuchos, y es que un informe encargado por el gobierno de Francia destaca que este acuerdo de libre comercio con Canadá es poco ambicioso, decían, en cuestiones medioambientales. Bélgica, Austria y Países Bajos podrían paralizar la adopción de este tratado, que entra, como decimos, en vigor provisionalmente, parcialmente, este jueves 21 de septiembre.
Y luego nos vamos hasta Birmania, porque está habiendo una gran polémica, y muchos de vosotros como Galo Callejero, Ángel Trianero, hablabais de la limpieza étnica de musulmanes en Birmania. La ONU cifra en 420.000 refugiados rohingya que huyen de Birmania. Más de la mitad son niños y niñas. Desde la organización Human Rights Watch denuncia la destrucción casi completa de 214 aldeas en el estado de Rakhine, en el oeste de Birmania, y reclaman a la ONU que imponga sanciones al país. Por su parte, desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, dicen que Birmania rechaza el acceso de la ONU, pero podemos decir que la situación se parece a lo que se define en los libros como limpieza étnica, aseguraban. Y volvemos a Murcia. Cecilio y muchos de vosotros desde allí nos enviáis la última hora, y es que la última hora es que miles de manifestantes pro soterramiento cortaron la Gran Vía en el 8º día seguido de protestas. La 8ª concentración de protesta por las obras del AVE y su llegada en superficie a Murcia ha vuelto a reunir a varios miles de vecinos desde las 8 de la tarde de este miércoles. Durante todo el trayecto, la policía local fue realizando cortes de tráfico a medida que pasaba esta multitud, que fue restableciéndose conforme abandonaban las calles del centro. Algunos vecinos, de hecho, han abierto una cuenta en change.org en la que piden el soterramiento de estas vías, que ya ha sido secundada por más de 35.000 firmantes. Y a falta de que se cumpla, pues lo necesitarían enviar a la oficina del Parlamento Europeo en España. Así que estaremos muy pendientes de la última hora de Murcia, que de hecho muchos de vosotros nos lo enviáis desde precisamente el foco de la noticia. Y Berka quería hacer especial atención a que aparte de Cataluña pasan cosas como esta. Dice: el gobierno sigue sin aprobar un fármaco para prevenir el VIH pese a la insistencia de los especialistas. Es una información que nos la enviaba desde el diario.es, y es que sociedades científicas y especialistas médicos piden a la Agencia Española del Medicamento que apruebe el uso de Truvada como tratamiento preventivo. El especialista Santiago Moreno explicaba que, dice, no sabemos a qué se debe este retraso, hay un consenso establecido a nivel científico y a nivel administrativo, y no entendían precisamente por qué y a qué se debía este retraso, y siguen pendientes de esto mismo. Y terminamos recordando que quedan 5 días del incumplimiento de las personas a las que se había comprometido a acoger España. Quedan 5 días para que España cumpla con lo que se había comprometido, que era acoger a varios miles de personas en España. Una movilización transnacional, además, denunciará el 30 de septiembre el incumplimiento de cuotas de refugiados. ONGs y plataformas como Queremos Acoger Ya han convocado a los ciudadanos de toda Europa a salir a la calle el próximo sábado 30 de septiembre para protestar contra las políticas migratorias y pedir a los gobiernos europeos que acojan a esas 160.000 personas a las que se habían comprometido a reubicar y a reasentar. Óscar Camps, de hecho, decía: negamos una realidad, intentamos evitar el futuro. Dice, pero hacer el avestruz no engañará la historia. Saldremos retratados. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in it they said, oh, oh. We came from, they play silver melodies, and the kings and queens, they write their dreams on silver pages we would read, and they said. Bueno, pues nos vamos a marchar, sí, dice María, que ahora mismo es trending topic Día Internacional de la Paz también, y así que, en fin. Pero cuando uno ve las páginas de los periódicos y ve la que tenemos por delante, la ignominia de la mirada hacia otro lado en el ámbito en el asunto de los refugiados, la forma en la que Europa esta Europa que se le llena la boca tanto con grandes declaraciones de solidaridad y del modelo y de las importantes y amplias conquistas que nos han conducido a este estado de desarrollo y de modernidad, y que, sin embargo, es capaz de mirar para otro lado o de derivar a terceros países la violación de los derechos humanos. En fin, bueno, este es el mundo en el que vivimos, un mundo que nos tiene además muy preocupados. Seguimos también con mucha inquietud esas imágenes que están llegando desde México. Sabéis que son terribles las informaciones que llegan desde allí, en ese terremoto de tantísima magnitud y que se ha llevado por delante. Han caído varios edificios, entre ellos una escuela infantil. En fin, son dramáticas las imágenes que están llegando y
la situación en la que se encuentra la población en este momento. Así que un abrazo muy fuerte desde España a todos vosotros, a todos los que estáis allí o tenéis familiares allí y seguís con preocupación las informaciones. Seguimos observando lo que ocurre en Canarias con ese incendio en el corazón de Canarias. Bueno, no es para estar muy contentos y, sin embargo, sabemos que más temprano que tarde, de nuevo, volverán a abrirse las alamedas por donde camine el hombre libre. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Adiós María, adiós Emilio, hasta mañana. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Por cierto, mañana la película, el Videoforum Cafetero, Un lugar en el mundo, es una gran película que tenéis que ver para que podamos compartir esa gran actividad colectiva que hacemos aquí en el Videoforum Cafetero, Un lugar en el mundo, que además envía mensajes muy positivos a esta, incluso además con interesantes paralelismos sobre este estado de ánimo que tenemos algunos. Escuchas La Cafetera, no estás sola. Adiós, hasta mañana, adiós, adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. This is a homesick lullaby for us. It's called For Our Kingdom.